Buenas tardes a 18 de agosto de 2025. Estoy en Tierra de Barro, muestreando esta finca que asesoro desde hace años y os voy a hablar del price del olivo. Bien, como os decía, estoy muestreando esta finca en términos de Santa Marta de los Barros, 621, que la llevo asesorando unos años. Los olivos centenarios son moriscos, o sea, carrasqueños, perdón. El pie y la raíz es morisco, una variedad principalmente molino, y la copa está injertada en manzanillo de Sevilla. Y luego se han metido en esta finca posturas en medio, son manzanillo de Sevilla de pie. Vale, pues os hablo del price. Tenemos 3 generaciones en este insecto, que las conocemos todos. Mirad, todavía se puede ver restos de la primera generación. Por ejemplo, en esta hoja, a ver si se enfoca, ¿veis? Esos pequeños daños. Este daño sí como una pequeña media luna. La primera generación, la filófaga, se comporta como un minador. Si mirad los minadores que hay en la hortaliza o en el naranjo, se mete la oruguita por debajo, o sea, por dentro de la hoja y se va alimentando. Y cuando se hace un poquito grande, se hace ya más grande, sale y come brotes. O sea, come la hojita de los brotes, vale. Ese ataque normalmente no tiene importancia, suele ser a lo mejor de importancia pues en olivos jóvenes de un añito o dos, pero normalmente pasa inadvertido, vale. Os hago este vídeo porque este año pues ha habido, como todo el año, mucha polémica. Segunda generación, o sea, de la oruga que se comía la hoja, hace la crisálida y emerge más o menos en la fecha de floración. Y ahora la segunda generación se come las flores. Aquí queda un resto, pues este perfectamente puede haber estado depredado por el price. Vamos, y hay mucha polémica, que si tratar, que si no tratar. Vosotros veis cómo está este olivo de aceituna, que está cargado, bueno, no se ve más porque tiene muchas crecidas por delante. ¿Veis cómo está? ¿Veis? Se ve algo de flor seca, pero está a tope, ¿no? Está muy bueno. Bueno, pues aquí no se ha tratado para segunda generación en muchísimos años desde que yo llevo la finca. Ahí, por ejemplo, este que es más joven, pues parece que está más cargado. ¿Por qué? Vamos a ver. El price en segunda generación depreda las flores y el olivo ha evolucionado con el price. Y estamos en el mismo área de distribución natural, tanto del olivo como del price. O sea, aquí había acebuches jóvenes. Por lo tanto, han coevolucionado. Y dos especies que coevolucionan, nunca al final el depredador llega a ser realmente muy dañino para su presa, que en este caso sería el olivo, o sea, la planta sobre la que depreda. El olivo, para tener una carga alta, solo con un 2 o un 3% que tenga cuajada de las flores originales que tuviera, le sobra. O sea, por ejemplo, este olivo, vamos a suponer que le cogemos la aceituna y la contamos, pues puede ser un 2 o un 3% del total de flores que hubo. ¿Qué quiere esto decir? Que el olivo tiene predeterminado el número de aceitunas que va a cuajar. Si tiene 0 daños de price, de calor, de lluvia, etcétera, pues descartará el 97% de las flores. ¿Qué me ataca el price? ¿Qué va a hacer el olivo? Si el olivo pensaba que iba a cuajar X aceitunas, pues simplemente de las flores restantes, lo que va haciendo es que va cuajando porcentajes superiores. Y por lo tanto, a mí la segunda generación del price normalmente no me suele preocupar. No suelo en mi finca tomarle cuenta. La segunda generación del price normalmente no está influenciada por las temperaturas, porque en esa fecha de floración pues puede haber días de altas temperaturas, pero como tenemos la oruga suele sobrevivir, no es lo mismo que el huevo. Por lo tanto, yo normalmente, mira, ahí se ve algo de flor seca por ahí dentro. Ahí, a ver si soy capaz que lo veáis. Normalmente para segunda generación, mis fincas no suelen recibir tratamientos para el price. Aquí se ve de la primera. ¿Vale? Por tanto, y no tiene nada que ver con la temperatura. Veríamos, si una finca, vamos a suponer que le ha afectado el price, pues veríamos poca carga, ¿vale? Que puede ser que haya fincas que le haya afectado seriamente. Pero ya digo, el price se va a alimentar de un porcentaje de las flores. Cuando tenemos olivos con pocas flores fértiles, pues sí podemos tener problemas teóricamente con el price. Pero cuando tenemos fincas con mucha flor fértil, porque aquí ha llovido bastante este año, ha llovido por encima de la media, los olivos vienen de descanso, pues no es un problema tener en cuenta. Vale, esa era la segunda. Cuando el price de segunda generación está ya grande la oruga, vuelve a ser una crisálida para formar la tercera generación. La palomita que pone los huevos en la aceituna cuando está como un granito de pimienta. Vamos a suponer que esta aceituna estuviera como un granito de pimienta y le pone el huevo aquí.
junto al rabillo, ¿vale? Temperaturas por encima de 35 grados y baja humedad, pues desecan los huevos. Por eso generalmente en zonas tempranas, o sea, vamos a redondear por debajo de 500 metros sobre el nivel del mar, la tercera generación del Pride suele hacer poco daño, en general. O sea, porque suele pillar ya pues temperaturas, por eso estamos hablando ya de finales de mayo aproximadamente, suele ser la segunda quincena de mayo, unas zonas con otras. Y ahí ya las señoras o las de calor suelen estar aquí, así que hay poca incidencia. Por lo tanto, no hay correlación de que si hace calor frío con la segunda, con la tercera sí. Y luego, muy importante, que esto ya es experiencia de uno, si la aceituna, o sea, vamos a suponer que el Pride, el huevo, ha eclosionado y ha entrado dentro de la aceituna, ¿vale? Pues ahora está todo el verano, vamos a suponer que tiene aquí como el alien dentro del hueso alimentándose de la almendra. Necesita una aceituna que no esté a temperatura excesivamente alta y sobre todo que mantenga su turgencia, vamos, que no pase estrés hídrico, porque si esta aceituna se arruga, el Pride simplemente muere dentro momificado. Por eso, estos años de experiencia, en zonas en las que es habitual que la aceituna se arrugue en verano, las personas de más edad no conocen el Pride, o sea, la tercera generación, la caída de San Miguel. Le habla y no sabe si eso que es la mosca, eso que es. No es algo habitual, porque la mayoría de las veces el Pride muere dentro del hueso, se queda momificado, no llega a eclosionar en septiembre, así que nadie se entera que estaba ahí el Pride. ¿Dónde suele haber caída de San Miguel, la de tercera generación? En aceituna, que el verano lo pase tersa. ¿Veis? Esta aceituna está bastante tersa, esta aceituna muy difícil tiene que ser que se recolecte ya con estrés hídrico, Dios no lo quiera, porque es de verdeo. Entonces yo me encuentro que en fincas de alta montaña, finca de regadío, finca de verdeo, sí suele haber caída de San Miguel, ¿vale? Ahora, hablamos en economía. Una caída de San Miguel que ocurre en septiembre, vamos a suponer que este olivo está muy cargado y en este racimo, vamos a suponer que se cae una aceituna. Vamos a suponer que, venga, la vamos a sacrificar por el bien de la ciencia. Se cae esta, ¡pum! En 15 días estas tres han engordado y tienen entre las tres el mismo calibre que había cuando había 4. Así que para mí la caída de San Miguel, para mí tampoco reviste ningún problema económico. ¿Cuándo puede revestir, en mi humilde opinión, un problema económico? Por ejemplo, en el verdeo. Si yo estoy verdeando en septiembre, en octubre, y se me cae hoy de este rabillo una aceituna, pues no me da tiempo que esta recupere y engorde. Pero si yo estoy haciendo recolección para molinos y relativamente tardía, pues si a mí, voy a dejar el hombre sin aceituna, se me cae esta aceituna, ¡pah! Esa tengo yo 1 mes, 2 meses, 3 meses para que recupere, así que no es problema. Por eso yo normalmente para tercera generación suelo tratar con insecticida en verdeo. Esta finca en segunda generación no se trató ni con insecticida, ni con abono foliar, ni nada, se trató en tercera y ya llevaba nutrientes foliares y sí llevaba insecticida, pero en segunda no se trató. ¿Por qué? Porque aquí se verdeará pues aproximadamente en octubre, depende de cómo venga la lluvia y demás, y claro, si hay caída de San Miguel, pues sí va a afectar económicamente al olivo. Imaginar un supuesto que las lluvias tardan y esta gente tiene que verdear tarde o ya irse a molino. Pues si se cae alguna aceituna, pues no tendría repercusión económica alguna. Por eso que la repercusión que puede tener, en mi humilde opinión, yo no quiero entrar en guerra con nadie, el Pride económicamente a efectos prácticos es muy limitada. Por eso para mí el Pride no es tampoco un insecto al que tenerle mucho miedo. Me preocupa más la chicharra, el barrillo, etcétera, que el Pride. ¿Veis? Y esta finca es ejemplo. Además, esta finca, desde que yo estoy con ella, nunca se ha tratado en segunda. En tercera, sí. En tercera, o sea, se trata, se le mete su abono foliar y se le mete insecticida porque se verdea. Pero la inmensa mayoría de fincas que llevo, que son para molinos, si se trata la fecha de aceituna como grano pimienta, de cuajado o de tercera generación del Pride, como se quiere decir, normalmente yo no meto insecticida, a no ser que haya barrenillo, haya barrillo, alguna cosa así. Y ya os digo, servidor os hablo por experiencia propia. Hay que toda esta que os cuento es experiencia propia de mi trabajo de campo, no es cogido de otro y repetido como un loro. Todo lo que yo os cuento siempre digo que no tiene remake, que es todo original. Bueno, pues voy a ver si sigo. Venga, un saludo.